eso nos manda ahí, recuerdan al final, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué gran bendición, qué ánimo. Y también gracias al Señor por tantas bendiciones. Ya nos recordaba algunas de ellas nuestro querido pastor Roger, en esa reflexión breve de tanto que nos ha dado el Señor, y podríamos estar aquí hablando de bendición tras bendición. Cada vez que podemos inhalar, exhalar, es un recordatorio de la gracia de Dios y tantas bendiciones que nos ha dado, y le damos la gloria por eso al Señor. Y hoy llegamos, como ustedes saben, a la conclusión del 2017 y también de la carta a los Romanos. Hoy estudiaremos un pasaje que nos enseña 5 verdades. 1, tu dependencia de Dios. 2, la parcialidad, o más bien la imparcialidad en tu trato a la gente. 3, evita al cristiano falso. 4, busca al cristiano fiel. Y 5, recuerda que Dios te fortalece. Esto lo veremos en Romanos 15, 30 al 16, 27. Romanos capítulo 15, versículo 30 hasta el 16, 27. En lo que llegan ahí, les recuerdo que en Romanos 15, 14 hasta el 16, 27, que es realmente la conclusión, encontramos 2 partes de la conclusión de Romanos que te motivan a imitar la virtud de Pablo. En primer lugar, en Romanos 15, 14 al 33 vemos el ministerio y los planes de Pablo. Y en segundo lugar, en Romanos 16, prácticamente ese capítulo en su totalidad, encontramos el saludo y la despedida de Pablo. Hoy vamos a concluir la primera parte y entrar a la segunda, y vamos a leer entonces desde el versículo en el que nos quedamos en nuestro último estudio hasta el final de la sección. Romanos 15, 30 hasta el 16, 27. Vamos a comenzar leyendo en Romanos 15, 30. El Espíritu de Dios a través de Pablo escribe, Romanos 15, 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, 16:9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Isíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.
Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Conclusión gloriosa. Recuerden que en la primera parte de esta conclusión, Romanos 15, 14 al 33, estamos estudiando 8 principios que debes entender del ministerio y planes de Pablo. Realmente son 8 principios que reflejan una vida que busca imitar a Cristo, porque recuerden, en 1 Corintios 11:1 dice ahí, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vimos, recuerden, el principio 1 en Romanos 15, 14, entiende la consejería bíblica. El principio 2 en Romanos 15, 15 y 16, entiende la gracia servidora. El principio 3 en Romanos 15, 16, entiende el servicio a Dios. En Romanos 15, 17 y 18, el principio 4, entiende tu lugar como instrumento. En Romanos 15, 19 al 21, el principio 5, entiende el evangelismo estratégico. El principio 6, en Romanos 15, 22 al 24, entiende el apoyo misionero. Y concluimos la semana pasada en el principio 7, ahí en Romanos 15, 25 al 29, entiende la ofrenda obediente. Y vamos a concluir esta sección con el principio 8, ahí en Romanos 15, 30 al 33, entiende la dependencia de Dios. Entiende la dependencia de Dios. Recuerden que en Romanos 15, 22 al 29, Pablo le dijo a los cristianos romanos que él planeaba ir a dejar esta ofrenda a Macedonia y a Acaya, a los hermanos en Jerusalén. Él le dijo ahí en Romanos 15, 22 al 29, que él planeaba ir a dejar esta ofrenda de Macedonia y Acaya a los hermanos en Jerusalén, y después planeaba ir a visitar a los cristianos ahí en Roma para que de ahí lo enviaran a España. Y ahora observen que en los versículos 30 al 33, Pablo pidió a los cristianos en Roma que lo apoyaran orando para cumplir con estos planes. Observen Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo les pide en base al amor que tenían en común hacia Cristo, versículo 30, continúa, observen la siguiente frase, y por el amor del Espíritu. Esta frase significa que el amor que Pablo y los cristianos romanos tenían hacia Cristo era motivado por el Espíritu, y Pablo les pide, concluyendo ahí el versículo 30, observen la última frase, que me ayudéis, en el griego, que se esfuercen conmigo, que me ayudéis orando por mí a Dios. En otras palabras, versículo 30, presenta a Pablo pidiendo oración. Les dice, oren por mí en 3 áreas.
Las primeras dos en el versículo 31. Vean. Para que sea librado. Quiere decir ahí rescatado de peligro, preservado. Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Una pausa ahí. Rebeldes significa desobedientes. Estos eran incrédulos. Estos eran judíos incrédulos. A la luz de lo que vemos aquí en Romanos 15, 31, Pablo sabía que le esperaban problemas y así pasó. Lo vemos en Hechos 20, 22 al 24. Habían judíos incrédulos que lo odiaban en Judea y por eso les pide a estos cristianos romanos, oren por mí, versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y además, versículo 31 continúa, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esto es, que la ofrenda que llevo a Jerusalén, les dijo Pablo, sea bien recibida con gozo, con gratitud, con amor. Algunos de ustedes podrán pensar, oye, pero ¿quién tiene que orar porque reciban con gozo, gratitud y amor una ofrenda? Cuando te dan una ofrenda, normalmente, si tienes una buena actitud, vas a tener gozo, gratitud y amor. ¿Por qué orar? Para que reciban, versículo 31, con gozo, gratitud y amor esta ofrenda. ¿Por qué? Porque esto muestra que la unión entre judíos y gentiles cristianos todavía era débil. La unión entre cristianos gentiles y cristianos judíos era débil todavía, inclusive lo vemos en el libro de Hechos. Y Dios respondió a estas dos peticiones del versículo 31, como lo vemos en Hechos 21, 10 al 20. Dios respondió a estas peticiones. Dios lo libró de la muerte, fue bien recibido en Jerusalén, pero escuchen, fue encarcelado. Y aquí hay un gran recordatorio. Dios responde a la oración como Él quiere, de la manera que quiere. Por ejemplo, puedes orar, Señor, permíteme llegar bien al servicio el día de hoy, y llegas bien, pero a lo mejor se te ponchó la llanta, te caíste, se te cayó algo en la cocina, te quemaste, pero aquí estás. No siempre Dios va a responder a tus oraciones como tú quisieras, con todo tipo de comodidades. Dios puede responder, como en el caso de Pablo, de tal manera que quizás sí concede tu petición, pero no de la manera que lo quieres. A lo mejor te permite llegar a ese punto donde querías llegar, en su gracia le has pedido, aunque llegas todo raspado y golpeado y cojeando, pero llegaste. Claro, y Dios concedió tu petición, pero incluida en esa petición cumplió su voluntad en otras áreas que no esperabas. Y observen en el versículo 32, Pablo agrega un tercer y último tema de oración. Les dice a los romanos, oren por mí, versículo 30, y oren por mí, versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Esa palabra recreado, obsérvenla en el versículo 32, se puede traducir, me relaje en su compañía, descanse juntamente con vosotros. Observen aquí, hermanos, la humildad de Pablo. Aquí en los versículos 30 al 32, aquí Pablo reconoce el peligro que enfrentaba y él muestra humildad no solo al reconocer el peligro que enfrentaba, sino también al compartir su necesidad de que lo ayudaran orando por él. Este es un ejemplo monumental de humildad, porque recuerden quién está pidiendo oración aquí. El gran apóstol Pablo. Romanos 1:1 era apóstol. Lo vimos en Romanos 15:19. Dios lo usó por el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Y de hecho nos dice en Romanos 15, recuerdan versículo 19, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este fue un hombre fiel. Predicó fielmente, Dios lo usó para llevar el Evangelio a tanta gente, Dios lo usó para hacer milagros, pero aquí vemos su humildad, no se sentía el superapóstol, el supercristiano, yo no necesito que oren por mí, yo soy el apóstol Pablo, digo, yo he llenado todo, como dice ahí en Romanos 15, versículo 19, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, por favor, versículo 18, por medio de mí, han habido obras, versículo 19, potencias, señales.
¿Qué ejemplo a seguir? Debemos pedir oración a otros hermanos para que nos ayuden en nuestra necesidad espiritual y también orar por las necesidades de nuestros hermanos. Como lo reitera Pablo también en Efesios 6:18, tenemos que orar por todos los santos. Y observen, hermanos, que aunque Pablo sabía que Dios estaba en control de todo, lo vimos en Romanos 8 y 9 a fondo, ¿recuerdan? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿recuerdan? En Romanos 8:28 y Romanos 8:29, él sabía que Dios había conocido de antemano y predestinado y estaba en control de todo lo que le pasaba al creyente. Romanos 9, él dijo, ¿recuerdan que Dios es el alfarero, nosotros el barro? Sin embargo, aunque Pablo sabía que Dios estaba en control de todo, pidió oración. Y otra vez vemos otro recordatorio de que Dios cumple su voluntad en respuesta a la oración. Y observen cómo concluye el capítulo 15, versículo 33. Y el Dios de paz, observen ese título hermoso, Dios no solo es el Dios de la esperanza, versículo 13, Dios no solo es, Romanos 15:5, el Dios de la paciencia y de la consolación, sino que también, versículo 33, es el Dios de paz. Esto significa que solo Él es la fuente de paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:17. Y observen lo que les dice Pablo aquí, versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esta es una oración. En los versículos 30 y 32, realmente en los versículos 30 que acabamos de leer aquí, en los versículos 30 al 32, Pablo les pidió oración y aquí en el versículo 33 él ora por ellos. Observen aquí en Romanos 15, 30 al 33, dos verdades muy importantes. Una, aunque Pablo planeaba ir a Jerusalén, Roma y España, versículos 22 al 29, dos, segunda verdad, él reconoció que Dios tenía la última palabra en sus planes y por eso mostró dependencia de Dios mediante la oración. Así también como Pablo, uno, debes planear. Planeas, no es pecado planear, aquí lo vemos planeando, es una virtud y lo vemos reiterado a lo largo de la Biblia. Planeas, pero dos, planeas en sumisión a Dios. Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Planeas y le pides a Dios en oración que cumpla tus planes, sabiendo que finalmente se hará lo que Él quiera. Entonces aquí en Romanos 15, 14 al 16, 27, vemos dos partes de la conclusión de Romanos que te motivan a imitar la virtud de Pablo. Ya vimos en primer lugar aquí en Romanos 15, 14 al 33, el ministerio y planes de Pablo. Y ahora veamos en segundo lugar el saludo y despedida de Pablo. El saludo y despedida de Pablo aquí en el capítulo 16. Y aquí en el capítulo 16... de nuevo, para facilitar nuestro entendimiento y aplicación de estas verdades, lo vamos a dividir en cuatro partes. Aquí en el capítulo 16 de Romanos encontramos cuatro verdades que aprendemos del saludo y despedida de Pablo. Cuatro verdades que aprendemos del saludo y despedida de Pablo. Primera verdad, sé imparcial. Sé imparcial en tu trato hacia la gente. Sé imparcial. Versículos 1 al 16. Dices, ¿dónde está eso? Aquí yo veo puro saludo. Observa. Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Una pausa ahí, los versículos 1 y 2 aquí de Romanos 16 realmente son una carta de recomendación de Pablo acerca de la hermana Febe para la iglesia en Roma. Y Pablo les dice, ¿quién fue Febe? Observen. Versículo 1 al final. La cual es diaconisa. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que servía en la iglesia en la que estaba. Ella pudo haber servido de manera oficial o no oficial, pero la idea de la palabra diaconisa es que era una sierva fiel. Observen dónde, versículo 1 al final, de la iglesia en Cencrea.
Cencrea era una ciudad que estaba a unos 13 kilómetros de Corinto. Recuerden que Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto, y Pablo les dice a los cristianos romanos, versículo 2, observen, Romanos 16, 2, que la recibáis, quiere decir que la reciban de manera amigable en el griego, como hermana. Observen el versículo 2, que la recibáis en el Señor. Una pausa ahí. Es probable que Febe fue la que llevó esta carta a los cristianos en Roma. Los cristianos romanos debían recibir a Febe, observen cómo, versículo 2, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, y observen al final del 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Observen esa idea a lo largo de estos primeros 16 versículos de Romanos capítulo 16. Observen el nivel espiritual de las personas que menciona aquí Pablo. Observen su fidelidad. Versículo 3. Saludad. Esta es la palabra clave de los primeros 16 versículos de Romanos capítulo 16. Es un imperativo. Este imperativo se repite 16 veces aquí en Romanos 16, 3 al 16. 16 veces. Saludad es un mandato y así está en esa forma imperativa en estas 16 veces que se encuentra aquí en Romanos 16, 3 al 16. Vean el versículo 3 entonces. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Otra vez noten qué calibre de personas. Este matrimonio conoció a Pablo en Corinto, según Hechos 18, 2 al 3. Fueron muy cercanos a Pablo. De hecho, observen a qué grado colaboraron con Pablo, versículo 4. Que expusieron su vida por mí. En otras palabras, se jugaron la vida. ¿Cuándo? No sabemos. Quizás se jugaron la vida por Pablo en Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos. Pero observen esto, hermanos, no solo fue por Pablo, no solo eran fieles, noten, a el gran apóstol Pablo, sino noten versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Una pausa. En otras palabras, había una iglesia local que se congregaba en la casa de Priscila y Aquila. Esta frase, noten ahí en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Nos recuerda que en esa época la iglesia se reunió en las casas de los cristianos. Y continúa el versículo 5. Saludad a Epeneto, amado mío. Noten este hombre, noten el afecto que tenía Pablo por Epeneto, que es el primer fruto, quiere decir el primer convertido, de Acaya. Se refiere a Asia para Cristo. Versículo 6. Saludad a María. Observen cómo describe a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esa palabra trabajado viene del verbo griego kopiao. Kopiao significa esforzarse, trabajar duro, un punto de agotamiento. Es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo 5:17 para hablar de los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, los que copiao, los que trabajan al punto de quedar agotados en la predicación y la enseñanza. Entonces, la idea es, así como es agotador el trabajo de un pastor fiel de predicar, enseñar, así también fue el ministerio, versículo 6, de esta hermana María. Había trabajado, se había esforzado mucho. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias. Es posible que Junias haya sido la esposa de Andrónico. Y noten lo que dice Pablo de Andrónico y Junias en el versículo 7. Mis parientes. Esa palabra parientes en el griego apunta que estos hermanos, Andrónico y Junias, eran judíos y probablemente parientes de sangre del apóstol Pablo, pero no lo sabemos. Igual que los versículos 11 y 21, Pablo menciona parientes. Y noten lo que dice de Andrónico y Junias, versículo 7. Y mis compañeros de prisiones, los cuales
son muy estimados, eso significa sobresalientes, destacados, prominentes, observen entre quiénes. Versículo 7, entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente esto indica que el trabajo para el Señor de Andrónico y Junias fue conocido y valorado por los apóstoles. Y concluye, observen el versículo 7, y que también fueron antes de mí en Cristo, esto es, Andrónico y Junias fueron cristianos antes que Pablo. Versículo 8 continúa, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador, noten, en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Algunos dirán, oye, ¿por qué no nos dices nada de Estaquis, ni de Urbano, ni de Amplias? Porque no sabemos nada más de lo que ven aquí en el texto. Versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. De nuevo, no decimos nada porque no hay nada más que decir que lo que está aquí en el texto. Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente. Otra vez, quizás era pariente de sangre, pero no lo sabemos. Versículo 11 al final, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, aparentemente hermanas, es probable, las cuales, escuchen esto, trabajan, otra vez del verbo copiao, que se usó para describir al trabajo de María y en la iglesia en Roma. Trifena y Trifosa también trabajaron al punto de quedar agotadas, versículo 12, véanlo de nuevo, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado otra vez, del mismo verbo griego copiao, trabajar al punto de quedar agotado, ha trabajado, versículo 12 al final, mucho en el Señor. Observen algo interesante, hermanos, obviamente sin menospreciar a los hombres, pero Pablo en este texto usa esta palabra trabajado para describir lo que hicieron 4 mujeres que trabajaron duro en su servicio al Señor y a la iglesia. 1, versículo 6, María, y versículo 12, 2, Trifena, 3, Trifosa y 4, Pérsida. Estas 4 mujeres trabajaron sirviendo al Señor y a la iglesia de manera intensa. ¿Cómo? El texto no lo dice. ¿Qué hicieron específicamente? No sabemos. Lo más probable es que hicieron como Tito 2, 4 y 5 y 1 Timoteo 5, 9 y 10 dice, hablando de lo que caracteriza como norma el ministerio de las mujeres en la iglesia local, quizás ellas enseñaron a otras mujeres, enseñaron a niños, quizás fueron hospitalarias, ayudaron a gente necesitada. Esto nos recuerda que el hecho de que Dios haya diseñado que los hombres sean los líderes espirituales en la iglesia, no debe desanimarte como mujer. Tú también puedes trabajar duro en servir a la iglesia. Por ejemplo, Tito 2, 4 y 5, como mujer, conforme al don espiritual que Dios te ha dado, puedes enseñar a otras mujeres, a niños, también como mujer puedes servir, al dedicarte a amar a tu marido, a tus hijos, cuidar tu casa para ser un testimonio evangelístico fiel, como dice Tito 2, 4 y 5, y también como mujer, 1 Timoteo 5, 9 y 10, puedes servir al ser obediente al Señor y así eres un ejemplo para otras mujeres. También puedes servir siendo hospitalaria, buscando ayudar a personas necesitadas en la iglesia, quizás ayudar a alguna hermana enferma, visitándola, llevándole comida, ayudándola a limpiar su casa, etcétera. Hay muchas cosas que puedes hacer. Versículo 13 continúa. Romanos 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Esta frase, escogido en el Señor, parece indicar que fue un hombre prominente en la iglesia. Y concluye, observen el versículo 13, y a su madre y mía. Esta frase indica que la madre de Rufo había sido como una madre para Pablo, que lo había apoyado mucho. Versículo 14 continúa. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas es el nombre del dios griego, a Patrobas, a Hermes, en el griego Hermas, y a los hermanos que están con ellos. De nuevo, no sabemos nada de ellos, fuera de lo que está aquí. Versículo 15, saludad a Filólogo, a Julia,
a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos. Esa palabra santos se refiere a los cristianos en general, cristianos comunes y corrientes, es otra manera de referirse a los hermanos. Por eso dice ahí al final del 15, vean, a todos los santos que están con ellos. Si fueran estatuas, no hubiera dicho, salúdame a todas las estatuas que están ahí con ellos. Obviamente no. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. En el griego beso santo. Este beso fue expresión de afecto físico en esa cultura. Debía ser con una actitud de pureza, de santidad. Era una práctica que tuvieron en ese entonces. Y observen cómo concluye el versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esta frase es un hermoso recordatorio, escuchen, de que cada iglesia local es de Cristo, es propiedad del Señor, no de un grupo de personas ni de líderes. Ahora escuchen esto. Del versículo 3 hasta el 16 encontramos la lista más larga de saludos en las cartas de Pablo. La mayoría de estos nombres son de gentiles y de esclavos. Los hermanos con nombres de esclavos podrían haber sido esclavos en el momento en el que escucharon esto, o habrían sido esclavos o descendientes de esclavos. Y al haber recibido esta carta, la habrían leído en público, y los nombres de estos hermanos habrían sido mencionados. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto muestra el amor de Pablo. Escucha, él trató con el mismo amor y consideración a todos los cristianos, sin importar su trasfondo racial, social o económico. Piénsalo, en esta misma lista Pablo menciona hermanos adinerados como Aquila y Priscila en el versículo 5, y sabemos que eran adinerados porque tenían una casa lo suficientemente grande como para que ahí se congregara una iglesia. Pero aquí en Romanos 16 vemos que él mandó saludar, escucha, a hermanos adinerados y también hermanos de un trasfondo de esclavitud. Y como ustedes saben, en nuestra sociedad el mundo tiende a hacer lo opuesto a Pablo. Tendemos, inclusive como cristianos, tenemos la inclinación pecaminosa de pecar al tratar a la gente de manera diferente por su estatus social o económico, por cómo se ve, por su color de piel, por su raza, etcétera. Apenas este año, seguramente vieron, el INEGI publicó una investigación en donde resultó que aquí en la sociedad mexicana, que entre más claro es tu tono de piel, entre más blanco eres, más probabilidades tienes de ser educado, esto es de tener preparación académica y tener un buen trabajo. Y el artículo lo dice, obviamente el INEGI no lo dijo, pero el artículo donde lo leí en el periódico El País, lo dijo claramente que este artículo simplemente destapó, oficializó una verdad que se conoce de manera silenciosa en México, lo racistas que somos, profundamente racistas. Hermanos, esto es pecaminoso, eso es nauseabundo a los ojos de Dios. Santiago 2 nos dice que no podemos tratar de manera parcial a la gente, es pecaminoso que trates bien a alguien que se ve de un nivel socioeconómico alto y si tiene cierto color de piel o cierta apariencia, entonces menosprecias a otros. Pablo no hizo eso. ¿Notan? Aquí trató igual. Aquellos que venían de un trasfondo de esclavitud, aquellos que quizás todavía eran esclavos, como gente de dinero como Priscila y Aquila. Este es un gran ejemplo de amor a imitar. Debemos ser imparciales en nuestro trato a los hermanos, inclusive a la gente fuera de la iglesia. Es un gran testimonio evangelístico cuando en una sociedad como la nuestra, donde es tan marcado este asunto tristemente del trato en base a cómo se ve la gente, que trates igual a alguien con un color de piel diferente a otro, eso honra a Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No debemos ser parciales, debemos tratar con la misma consideración, con la misma amabilidad a los hermanos sin importar su trasfondo social, económico, racial, nada de que este está feíto, este está guapito, no.
En base inclusive a cierta información histórica, se ha especulado quiénes eran algunas de estas personas, pero la mayoría de las personas que Pablo menciona aquí, no sabemos nada fuera de lo que la Biblia nos dice aquí. Pero lo que sí dice este texto, lo que sí nos enseña, como lo hemos visto en el caso de algunos en particular, es que eran personas obedientes al Señor, personas que contribuyeron a extender el Evangelio, a servir a la iglesia, sin importar su nivel socioeconómico. Así debemos ser como cristianos, contribuir a evangelizar al incrédulo, edificar a la iglesia, sin importar tu nivel socioeconómico. Quítate esas ideas pecaminosas, es que yo no puedo porque me veo así y aquel se ve. Eso no importa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que me van a ver feo porque no soy tan guapo ni tan apuesto como aquel y no me veo. Hermanos, eso no importa. ¿Se dan cuenta? Pablo dice algo aquí del físico de estos hermanos. No. Este es, y lo vemos a lo largo de la Biblia, no hay tiempo, lo podremos ver, pero esta es una verdad bíblica. Lo más importante es nuestro servicio a Dios, nuestra relación con Dios, no cómo nos vemos. Debemos pensar bíblicamente, espiritualmente. Pensar espiritualmente es pensar conforme a la Biblia y pensar, voy a tratar a la gente en base a su vida espiritual, no en base a cómo se ve, o qué dinero, o qué nivel socioeconómico aparenta. Si es incrédulo, es incrédulo. ¿Se dan cuenta? Si es incrédulo, anda en un carro de lujo o anda en bicicleta y necesita igual el Evangelio y lo tienes que tratar con el mismo amor y compasión. Entonces, aquí en Romanos 16 encontramos 4 verdades que aprendemos del saludo y despedida de Pablo. En primer lugar, sé imparcial. En segundo lugar, versículos 17 al 20, evita al cristiano falso. Evita al cristiano falso. Pablo ahora, aquí en Romanos 16, 17 al 20, les da una advertencia contra falsos maestros, y como Pablo amaba a estos hermanos, les advirtió de este peligro. Así es el amor. El amor, según 1 Corintios 13, 6, busca proteger del pecado y del error doctrinal a la persona que ama. Véanlo aquí, Romanos 16, 17. Pablo les dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Fijéis, aquí viene de la palabra griega scopeo, relacionada a las palabras telescopio, microscopio. La palabra traducida fijéis aquí significa pongan atención, tengan cuidado, pongan atención con cuidado. Pablo les dice, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Esa palabra tropiezo significa incitar a pecar. Y observen en contra de qué, versículo 17, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apartéis es un imperativo en el griego, significa aléjense, manténganse lejos. Estos eran falsos maestros y son identificados aquí en el versículo 17 por lo que enseñan y observen que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es esa doctrina? La enseñanza fiel de Pablo, la enseñanza apostólica, la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Debemos alejarnos de estos maestros falsos. ¿Por qué? Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra sirven quiere decir que no sirven como esclavos. No son cristianos. Esas personas, dice el versículo 18, observen, porque tales personas no sirven como esclavos, como un cristiano común y corriente, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, en el griego sus propios estómagos. En las palabras de Filipenses 3:19, su Dios es su estómago. ¿Qué quiere decir? En lugar de servir al Señor Jesucristo, sirven sus apetitos físicos. Y añade, versículo 18, y con suaves palabras y lisonjas, esto es adulaciones, palabras seleccionadas cuidadosamente que se oyen bien pero son falsas, con la intención, noten al final del 18, de engañar los corazones de los ingenuos. Obviamente no debemos ser ingenuos, no debemos pensar que todo el que dice enseñar la Biblia la enseña.
sino evaluar todo lo que escuchamos a la luz de una interpretación correcta de la palabra de Dios y evitar a los que tuercen la palabra de Dios, como lo dice aquí Pablo. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. ¿Qué significa esto? Que los romanos eran rápidos para obedecer y esto traía gran gozo a Pablo, pero concluye, observen en el 19, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En otras palabras, cuidado, no sean ingenuos. Cuidado con estas personas. Y a la luz de los maestros falsos, aquí Pablo los anima, observen en el versículo 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué significa esto? Esta es una referencia a Génesis 3:15. Aquí en el contexto parece apuntar a que Dios detendría a los que Satanás usaba para dividir y causar tropiezos contra la enseñanza correcta, ahí del versículo 17 y 18. Ahora, ¿cuándo es en breve? Lo vimos con Toño en Apocalipsis, ¿recuerdan? Cuando el Señor venga en su segunda venida, Apocalipsis 22, 7, 12 y 20, y la idea aquí es que el Señor va a cumplir en cualquier momento esta realidad. Por eso usamos la palabra inminente, de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios lo va a hacer, Él va a regresar en su segunda venida, Apocalipsis 19, y cuando venga, noten versículo 20, va a aplastar a Satanás. ¿Qué significa esto? Que lo va a juzgar eternamente en el lago de fuego eterno después de su segunda venida, después del reino milenario, como lo vemos en Apocalipsis 20:10. Y concluye ahí, observen el versículo 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Otra oración de Pablo. Aquí Pablo ora porque el Señor les diera gracia para ser fieles en todo, especialmente aquí para evitar a falsos maestros. Entonces, aquí en Romanos 16 aprendemos 4 verdades del saludo y despedida de Pablo. En primer lugar, sé imparcial en tu trato hacia la gente. En segundo lugar, evita al cristiano falso. En tercer lugar, observen versículos 21 al 23, busca al cristiano fiel. Busca al cristiano fiel. Por un lado, evitas al cristiano falso, versículos 17 al 20, pero por otro lado, observa el tipo de personas del que te debes rodear. Versículos 21 al 23. Aquí Pablo le manda saludos a los romanos de hermanos que están con él. En los versículos 1 al 16, Pablo mandó sus saludos personales a varias personas. Y aquí en el 21 al 23, Pablo manda saludos de hermanos que están con él cuando él escribió esta carta a hermanos en Roma, a los hermanos romanos. Observen, Romanos 16, 21. Os saludan Timoteo y observen otra vez qué calibre de hombres. Os saludan, versículo 21, Timoteo mi colaborador. Recuerden que Timoteo fue un hombre fiel, el colaborador más cercano de Pablo, 1 Corintios 4, 17, y continúa Pablo, versículo 21. Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. De nuevo, la palabra griega traducida parientes aquí, igual que en los versículos 7, 11, 21, apunta que eran judíos, probablemente parientes de sangre, pero no sabemos. Versículo 22, un versículo que a lo mejor nos confunde. Romanos 16, 22, véanlo. Yo Tercio, que escribí la epístola. Esto indica que Pablo le dictó esta carta a Tercio. Esto se acostumbraba en esa época. Pero observen que Tercio también fue cristiano, porque al final dice, observen, versículo 22, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Noten, Pablo aparentemente le concedió a Tercio que metiera ahí su saludo personal. Continúa versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Quién era Gallo? Hospedaba en su casa a Pablo y ahí se reunía la iglesia en Corinto, desde donde escribió esta carta. Versículo 23, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. De nuevo, muchos de estos nombres no sabemos nada de ellos, no sabemos quiénes fueron estas personas, pero escuchen algo muy importante. Aquí en Romanos 16, versículos 1 al 23,
Escuchen esto. Pablo menciona a 35 personas por nombre. 35. Y aquí aprendemos, hermanos, que Pablo trabajó en equipo. El gran apóstol Pablo, de nuevo, aunque trabajó duro en predicar, en ayudar a otros materialmente, aunque hizo milagros, ya dijimos, él fue un hombre amoroso que trabajó junto a muchas personas para evangelizar, servir a la iglesia. Y noten qué calibre de personas y qué ejemplo a seguir. Somos un cuerpo, no podemos ni debemos trabajar solos en evangelizar y servir a la iglesia. Y de nuevo, hermanos, otra implicación práctica de la vida de Pablo era que su vida consistía en evangelizar y servir a la iglesia, evangelizar al incrédulo y servir a la iglesia, rodeado de cristianos fieles al Señor. ¿Lo ven? ¿Qué ejemplo a seguir? No importa si eres estudiante, ama de casa, hombre de negocios, pintor, lo que sea, todo lo que haces debe tener este fin. Debes ser un testigo fiel del Evangelio, sirviendo a la iglesia, rodeado de cristianos fieles al Señor. Vean qué contraste, convivir para tus deseos egoístas con metas temporales, mundanas, rodeado de gente desobediente a Dios. Este es el tipo de personas que debemos buscar. Este es el tipo de personas que debemos instruir a nuestros hijos que busquen. No el más popular, no el más adinerado, no el más sociable necesariamente, no el más simpático necesariamente, sino los más fieles al Señor. Ahora que si son fieles al Señor y son simpáticos como Héctor Romo, bueno, es una bendición. Es un paquete completo. Pero la prioridad es fidelidad al Señor. Noten el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este versículo no está en los manuscritos griegos mejores. Observen la cuarta y última verdad que aprendemos del saludo y despedida de Pablo. No solo sé imparcial, no solo evita al cristiano falso, no solo busca al cristiano fiel, sino finalmente también recuerda que Dios te fortalece. Recuerda que Dios te fortalece. Noten qué alentador terminar con esta verdad. Recuerda que Dios te fortalece. Versículos 25 al 27. Aquí Pablo concluye esta hermosa epístola con una expresión de alabanza a Dios. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros, en el griego fortalecerlos, al que puede fortalecerlos, solo Dios tiene la capacidad de haber fortalecido a los hermanos en Roma, y así también escucha, solo Dios tiene la capacidad de fortalecerte como cristiano, y observa a través de qué lo hace. Versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, el evangelio verdadero, el evangelio que el Señor le reveló, se puede resumir en la frase la predicación de Jesucristo. Dios te fortalece a través del evangelio. Resumido, obvio, 1 Corintios 15, 3 y 4, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, claro, pero todas las ramificaciones del evangelio están por toda la palabra de Dios. En un sentido amplio podemos decir otra vez que Dios te fortalece a través de ¿qué? De su palabra. Igual que Romanos 15, 4, ¿recuerdan? Entonces Pablo dice, versículo 25, y al que puede confirmaros, esto es fortalecerlos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, se refiere al Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno. Esto es, cuando Dios quiso revelar el misterio, versículo 26 al final, se ha dado a conocer a todas las gentes, en el griego todas las naciones. Esto incluye judío y gentil, para que obedezcan la fe. ¿Qué quiere decir esto? Versículos 25 y 26, en resumen, dicen esto. En el Antiguo Testamento, Dios reveló algo de lo que Dios haría en Cristo, pero mantuvo ocultos los detalles hasta que Él, el Dios eterno, decidió revelar que mediante el Señor Jesucristo haría posible que judíos y gentiles
podían ser salvos mediante la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto es, mediante creer y obedecer ¿qué? El Evangelio. Esto no es salvación por obras. Recuerden, la salvación es por gracia únicamente, pero donde hay verdadera salvación va a haber obediencia al Evangelio. Esto lo produce el Espíritu de Dios. Obviamente podemos acampar aquí un rato, esto es glorioso, pero realmente resumen verdades que hemos visto a fondo a lo largo de Romanos. Y estas verdades gloriosas, observen, llevan a Pablo a decir, versículo 27, al único, observen, no existe otro, al único y sabio Dios. Noten, hermanos, de nuevo podríamos acampar aquí, esto es glorioso. El Dios eterno, versículo 26, es el único y sabio Dios, versículo 27, cuya sabiduría se muestra, versículo 26, en la salvación que provee mediante el Evangelio. Y por eso Pablo concluye, vean de nuevo el 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Como fue Dios quien reveló el Evangelio en su totalidad, mediante Jesucristo, solo Él es digno de ser alabado. Qué manera tan apropiada de concluir esta carta tan maravillosa. Nos encantaría regresar una y otra vez a las verdades de Romanos, ¿no es cierto? Y en un sentido lo haremos, si Dios quiere, a partir del domingo próximo, al iniciar el estudio del majestuoso libro de Isaías, si Dios quiere. Oremos. Padre, ¿cómo concluir este libro? No se nos puede ocurrir, no podemos mejorar lo que tú has dicho. Verdaderamente al único y sabio Dios, al Dios eterno, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Padre, hemos cubierto tanto y te damos la gloria por el privilegio que nos has dado de concluir esta carta hermosa. Por un lado estamos agradecidos, por otro lado quisiéramos regresar, pero así es toda tu palabra y te damos gracias porque nos has dado una revelación de 66 libros, tanto que estudiar, que ni la vida que nos concedes en la tierra es suficiente para poder agotar las profundidades de tu palabra preciada. Pero oramos porque tu Espíritu tome estas verdades que hemos tocado hoy y las apliques a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad, a la situación espiritual en la que nos encontramos. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el año que entra, si Dios quiere.